Hola amigos, buenas noches. Estamos nuevamente aquí en las charlas mexiquenses, también invitados por la revista Panal en nuestro programa de Contraargumento. Hola Alfonso, buenas noches. Leonel, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Pues miren amigos, estamos hoy invitándolos a conversar un ratito sobre este tema que pues ha simbrado a nuestro país en los últimos días, empezando por allá por Baja California, donde en la última semana han muerto dos periodistas que han sido acribillados cerca de sus casas o al salir de sus casas. La última de ellas, una mujer periodista que incluso había solicitado la protección del Estado mexicano y se le implementó un protocolo, pero pues tristemente fue asesinada. Y esto causa mucho dolor, tanto a la sociedad baja californiana como a la mexicana, y a la cuestión periodística también causa pues dolor, porque esto provoca, entre otras muchas cosas, miedo, y el miedo provoca dejar de hablar de temas que incomodan a uno u otra persona. Y esto lleva también a la autocensura. Es decir, el periodista que sabe que puede incluso perder la vida, se atreve menos a cuestionar, se atreve menos a investigar y prefiere llevarla de algún modo que garantice un poco su seguridad. Entonces, un caso muy triste, muy penoso. No sé qué opines de este tema, Alfonso, que insisto, nos termina llevando a la autocensura. Oye, es que está el mismo tema, es este tema de Baja California, el tema de Veracruz, ¿no? De Veracruz también con una periodista asesinada, mm, en estos días. Y yo digo que el tema es, se ha creado en el clima nacional un proceso de linchamiento contra quienes se expresan de manera distinta a como se expresa el poder, ¿no? Así es. Yo creo Y que son, esto es delicado porque estás dando pie a estos linchamientos literales, porque el matar a una persona es un linchamiento. Eh, Hablábamos de, de la cantidad de palabras que hay que usar o que usan las personas. Bueno, pues un tema importante es este, es decir, eh, cuando tú sancionas a una persona sin pasarla por el tema de la ley, estás linchándola, como si y, digo, dieras un y dedo. el efecto colateral que ocasiona. Hoy, por ejemplo, en el radio, en un traslado que tenía, una reportera de la radio, al referir el tema de lo que había pasado, estaba conmovida, porque decía, dos de mis compañeros aquí en Tijuana, que yo veía regularmente en los últimos años de mi vida de trabajo, resulta que de 5 o 7 días de distancia hoy ya no están, ¿no? Y la pobre mujer reportera, haciendo bien su trabajo, profesionalmente dio la nota, etcétera, pero se notaba y se escuchaba y se veía eh, pues, consternada. Y eso hace que su trabajo, pues, él lo tenga que hacer ya de otro modo. Entonces, cualquier acto que provoque la intimidación y la censura es reprobable. Obviamente, el más reprobable es el tema pues, de la muerte, ¿no? Oye, pero el tema es que la, eh, no se ha entendido el problema. Y te voy a regresar ahorita a un tema que es la persecución a la opinión de quien sea y a la información de quien sea. Esta última disposición de la Suprema Corte de Justicia sobre la distinción entre información y opinión verdaderamente es una aberración, pero prepara a la sociedad para este tipo de linchamientos, para este tipo de venganzas, para generar estos rencores y luego judicializarlos. Así es. Sí, es decir, ahora esto nos recuerda, ¿no? Nos remonta más bien a otras latitudes donde hemos visto cómo gobernantes, sobre todo de regímenes totalitarios, han definido que hay que
uniformar las voces, ¿no? Así como se uniforma un ejército, que todos son igualitos, ¿no? O la policía. Acá se quiere uniformar a la opinión. Y es por eso, y eso también es muy importante cuando se discute el tema del López Obrador y el tema de la mañanera, que no se debe entender como una estrategia de informativa, no, es una estrategia uniformativa. Lo que buscan es que solamente haya una voz, una opinión y una postura. Es decir, Así es. buscan uniformar en lugar de informar. Sí, así es, pero fíjate que informar y unificar la información y darle en un solo sentido, lleva aparejado otro término, ¿no? La desinformación. Es decir, hoy esto que ha hecho la Corte, por un lado, dice, me tienes que distinguir tú entre la información y la opinión. Ya no puedes decir en este momento lo que estamos haciendo tú y yo. Oye, yo opino que esto sucede así. Oye, tu opinión, dice la Corte, me vale un carambas. Tu derecho a opinar está, claro, lo está restringiendo a los medios de comunicación masivos, no a este, pero es el camino para generar la desinformación. Y la pregunta más interesante de esto es, cuando tú generas esto, estás generando rencores sociales a los cuales les das cabida para incubar las venganzas. Sí, mira, y un poco trasladándolo a otro plano, que tiene que ver con tema electoral, por ejemplo, ¿no? Ustedes recordarán que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en el caso de Tlaquepaque, en Jalisco, hace unas semanas hubo una elección extraordinaria, ¿no? Allá en el estado de Jalisco, porque determinaron que el obispo Sandoval Iñiguez, Juan, si no me equivoco su nombre, según esto, con su intervención en una de sus intervenciones, según esto había, digamos, direccionado el voto, ¿no? Y resulta que el Movimiento Ciudadano gana, Morena impugna una declaración que hizo el obispo y le tumban la elección y lo tienen que repetir. La ganó nuevamente el Movimiento Ciudadano, pero este no es el tema. El tema es que con el pretexto de la separación Iglesia-Estado, se le censuró, en este caso al obispo, por haber hablado de este tema, por haber hecho algunas referencias de unos criterios que él consideraba adecuados para orientar a la gente de cómo vota. Y esto mismo ha venido pasando, ya le tocó al mismo cardenal, incluso de la Ciudad de México, al señor Retes, ya le pasó, les ha pasado también en Baja California. Entonces, este tema de la censura, incluso también. No, y al cardenal de Nuevo León, de Monterrey, también en este caso. O sea, yo creo que ahí tenemos un problema delicado. Voy a tratar de expresar esta idea. Primero, esto nace en criterios que las autoridades electorales no han sabido manejar. Porque el tema parte de las autoridades electorales. Es decir, primero, la autoridad electoral por excelencia, es decir, la que conduce los procesos, el Instituto Nacional Electoral, quién sabe quién carambas lo metió en esta vorágine, en la cual se le da más voz a las minorías que al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y simplemente por meter un ejemplo tan sencillo, y ahorita está metido en el tema de Cuadri, ¿no? Fíjate que quería comentar eso. Aquí en la revista Panel, que nos escuchan, hace unos días se tuvo una entrevista con el diputado
Cuadri, y es muy interesante este tema porque los ofendidos son los que se llaman, fíjate qué interesante está esto, no sé si lo habías visto así, los ofendidos son los que se llaman ellos de la diversidad sexual, no entro en esa discusión, pero esos que hablan de defender la diversidad sexual están en contra de la diversidad de opinión, lo cual es también absolutamente paradójico. Es decir, exigen que se respete su diversidad, entre comillas, siendo una minoría también, pero no permiten la diversidad de opinión para que alguien diga, yo no estoy de acuerdo con lo que usted piensa. Es, Así es. Y es esto que estás verdaderamente diciendo aberrante. es grave. Esto que estás diciendo es grave por dos razones. Mira, la gente vota o participa, son dos palabras distintas, en la sociedad de acuerdo a cómo concibe su relación consigo misma y con el mundo. O sea, no puedes desvincular de la persona su concepción del mundo, del universo y de los otros. Entonces, cuando un tribunal o cuando una autoridad electoral, llámese como se llame, prefiere darle segmento de opinión a una parte, despreciando el conjunto, está actuando en contra del bien común. Fundamentalmente, ese es un tema. Ahora, dime tú, entonces, a los católicos, y me refiero ahora acá, en el caso de los católicos, no les puedes decir que su fe les dice que tienen que participar por el derecho a la vida, que su fe los obliga a buscar y a cuidar el respeto absoluto a la dignidad de la persona humana, que su fe los obliga a algunas cosas que ahora van a parecer absurdas, ¿no? Los obliga o los compromete a no mentir, a no robar, a no traicionar. No engañar. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y entonces, sus pastores, sus líderes religiosos le dicen, oye, fíjate que esos son los principios en los que tú crees, entiéndelos. Y entonces llega un fascineroso de un tribunal electoral y dice, oye, ¿con qué derecho dices tú estas cosas? Cállatelas. ¿Es pecado político que expreses tú? El no robar, el no traicionar, el no mentir. No sé si me está dando a entender. Esto es lo que acaba de hacer el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral se acaba de meter contra algo tan grave como es la libertad de creencia, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Es un camino minado, donde más bien está poniendo el camino, lo está haciendo minado, porque al rato también la libertad de organización o la libertad de reunirte y hacer postura política en función de tus creencias, pues también va a ser condenado. Ya en su momento, también en la campaña federal, no sé si recuerdas, el partido Encuentro Social fue censurado también y castigado incluso porque en sus spots se manifestó en contra del aborto, tal vez con un spot muy fuerte. Pero lo único que van provocando, insisto, todas estas cosas es que se encuentre uno sabiendo que vive en un estado censor, ¿no? Donde no puedo hablar porque me castigan o me ponen el poder del único juicio que vale, que es el contrario del mío, ¿no? Claro, y ahí la autoridad electoral está fallando. Créeme, está fallando, porque está emitiendo restricciones, ya lo dije, a 3 libertades fundamentales del ciudadano. Su libertad religiosa,
su libertad de expresión, su libertad de pensamiento. Ahora la autoridad electoral define qué es válido pensar y qué no es válido pensar durante una campaña electoral. Imagínate. Por eso digo que la gravedad es que el siguiente paso en este camino minado es coartar la libertad de asociación. Porque si yo ya te dije a ti, tú no tienes derecho, entre comillas, a hablar y opinar según tu fe, ¿cuál es la diferencia, cuál es la distancia, digamos así, que hoy me hace prohibirte que te asocies en función de algo social por tu pensamiento, ¿no? Es decir, Ahora, por ejemplo, vamos a pensar que un grupo de gente encabezada, incluso que no fueran católicos, de otra denominación claro, religiosa, que por alguna razón deciden enfrentar el tema de la prostitución o no sé, algún tema que como social les incomode y que haya un grupo de evangélicos que decidan crear la asociación a favor de Tlaquepaque, por seguir con ese nombre, pues ya se lo vas a prohibir. Entonces pasa incluso con ese riesgo hoy de prohibir la libertad de asociación. Es decir, están haciendo precedentes muy, muy difíciles. claro. Pero yo te diría, la determinación del Tribunal Electoral es tan grave que algunas expresiones del presidente de la República Ah, claro, en las mañaneras, que son expresiones neta y absolutamente religiosas, ¿no? Deberían ser censuradas, tan censuradas que el presidente de la República debería de caer. Fíjate, en esta semana se han dado dos casos impresionantes. Un tribunal electoral fregando porque se amuelen a los obispos, a los cardenales, a los sacerdotes, sin considerar que lo mismo que está haciendo se le puede aplicar al presidente de la República. O una segunda, una definición de la Suprema Corte en la que dice, tú no puedes en tiempos de comunicación, radio, televisión, ¿eh? expresar más que el momento en que es información y el momento es que es opinión. Chin, ya te llevas entre las patas, ¿te vas a fregar al presidente de la República? todos los días andan haciendo eso. Es que ese es el tema, porque te voy a decir, aunque el presidente de la República tiene todas las facultades para expresar todo lo que se le pegue a su gana, ¿estamos de acuerdo? No, según la Suprema Corte, como se está usando tiempo de radio y televisión por las televisoras del Estado y por las radios del Estado, el presidente debe de ser censurado. Y entonces las mañaneras deberían de reducirse al 1% de lo que hoy es. Y porque, a ver qué informa el presidente, si todo el tiempo se le da más expresando opiniones. Bueno, hasta cuando habla del COVID, acuérdate que sacaba su estampita, ¿no? Y decía que con la estampita lo resolvió, entonces también era para censurarlo. Ya habíamos hablado en su momento, aquí mismo, de cómo los tribunales, en el caso del Estado de México, en algún momento de Tepozotlán, te has de acordar, y otros más, que por haber un candidato haber tomado una foto, dijéramos, casi turística con la iglesia atrás y a un ladito del Museo del Virreinato, los castigaron, ¿no? Y les quitaron ¿cómo se llama? La mayoría, ¿no? Por haber hecho esa, es decir, son censuras que rayan en lo absurdo, pero yo regreso, ya para intentar cerrar, regreso al primer planteamiento. El tema de la muerte y persecución de los periodistas, el acoso que hay a los periodistas y a las opiniones diferentes, la censura a los señores obispos o miembros de las iglesias, estas cuestiones que has dicho tú del tribunal, de la información y la opinión, todo esto provoca la autocensura. Yo creo que es algo que debemos alzar la voz como ciudadanos y expresarle a la gente y a las autoridades que no es concebible un Estado mexicano con esas características. Cuando el camino que habíamos escogido era el camino de las libertades, ¿no? El camino de las libertades con responsabilidad, pues. Así es, y yo nada más volvería. Estas cosas hacen fértil el terreno de la venganza, el terreno de la justicia por tu propia mano. Y entonces, en estos días han muerto 3 periodistas.
un hombre, 2 mujeres. Y nada más para terminar, acabo de recordar una idea. En este tema de los obispos o la parte religiosa que se mete según esto a la política. Entonces, cuando compita Alfonso Bravo contra Leonel Funes en una contienda por el municipio X, y yo sienta que voy a perder, le voy a ir a hablar a mi amigo pastor de la iglesia, o mi amigo obispo, o mi amigo cura, le voy a decir, oye, échate una declaración donde digas que no voten por X cosa que representa Alfonso, y entonces yo ya sé que el tribunal me va a castigar a ese amigo mío y voy a tener una elección nueva. Es decir, Oye, o sea, es decir, claro, se presta a esta picardía, llamarlo de algún modo mexicano, decir, ok, entonces amigo pastor de la iglesia pentecostal, bueno, entonces échate una declaración contra Alfonso, al fin te van a censurar y va a tirar la elección. así es, pero el absurdo llega a tal grado que en una campaña electoral, si tú te diriges al pueblo, a la ciudadanía, y al terminar tu discurso dices, y Dios los bendiga, Ya te amolaste. ya te pegaste. De ese tamaño es la estupidez del Tribunal Electoral del Estado, de la Federación. Oiga, señor presidente, ¿cómo le fue del COVID? Gracias a Dios salí bien. Ya se moló. Ya se jodió. Muy bien. Pues les agradecemos Esa a es la todos. actitud Mande, manzana, mande. ¿no? A ver, repite, que no se escuchó. Esa es la actitud manzana de una autoridad que no sabe dónde está parada. Así es. Pues muy bien. Les agradecemos a todos que nos están viendo aquí en la revista Panal y un saludo también a quienes ven en las charlas mexicanas en Contraargumento. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.